hermoso de la vida eterna es que nuestro papá está enfocado en cada uno de nosotros eternamente. Y Él te celebra eternamente. Eso es lo que quiere decir ágape. Es la celebración que Dios hace de ti. Y aprender a vivir en ello, pues es algo muy especial, muy importante para nosotros, para cada uno, porque es la única manera en que vamos a participar de lo que Dios es, ¿no? Si aceptamos entrar a su fiesta eterna, y no importa en qué condición vengamos, y aquí la historia del hijo pródigo es la manera en que Jesús nos revela esta importantísima verdad, ¿no? En la que Él habla de un muchacho que en términos humanos, lejos de habérsele hecho una fiesta, se le hubiera formulado un castigo, una penitencia, ya no era heredero, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las consecuencias de sus malas acciones. Pero Jesús habla de que este muchacho que se fue, que se rebeló, que malgastó todo, que trajo vergüenza a él mismo, a su familia y demás, es recibido con una enorme fiesta. De hecho, la fiesta más grande en la historia de la familia, ¿no? Y esto habla del corazón de Abba, cómo Él te recibe a ti o a mí, y su anhelo porque participemos de lo que Él es, no de lo que nosotros hayamos sido sin Él, sino que se trata de poder participar con Él de su vida, de su corazón, de su naturaleza, de su abundancia. Y bueno, el deseo más grande para las mamás el día de hoy y para cada persona es que vivamos en esa celebración eterna, ¿verdad? Y vamos a dar gracias este día porque podemos pues sentarnos aquí y conectarnos por este medio para celebrar juntos la celebración que cada uno traemos aquí adentro. Padre, gracias porque nos has adoptado y no por méritos nuestros, no por buenas obras de nuestra parte, sino por tu misericordia. Y en esta adopción que estás perfeccionando en cada uno de nosotros, cada vez que permitimos que nos hables, tu palabra nos trae a mayor comprensión de lo que nos has dado. Y por ello podemos atrevernos a recibir eso y a vivirlo y a comprobarnos tus hijos. Gracias por cada persona presente, por los que a través de la grabación del video participarán con nosotros de este ágape y por todo lo que vas a estar compartiéndonos hoy a través de cada vida, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos caminado por áreas muy importantes, muy especiales en relación a la vivencia personal de Dios. Hoy vamos a continuar porque de eso se trata toda nuestra existencia aquí, es que le vivamos a Él. Y vamos a continuar permitiéndole a Dios integrarnos a Él a través de su verdad. Lo que hasta hoy hemos empezado a entender es en las ilustraciones que Jesús da. Por ejemplo, hoy recordemos Juan capítulo 15, donde Jesús dice, yo soy la vid, mi Padre es el labrador. Estás viendo la imagen, ¿verdad? La vid, una planta y tú eres el pámpano, y hemos explicado el pámpano es el espiral de la vid del cual cuelga el racimo de las uvas.
Y se trata tu existencia como parte de la vid, no como una manguera que se le metió a la vid o como algo artificial a la vid, sino como parte de la vid. Es que lleves fruto. O sea que la razón por la que la vida existe se cumpla a través de ti. Y hemos hablado ya en algunos aspectos de esto. La semana pasada estuvimos hablando de cómo el acceso que tenemos a Dios puede ser estorbado por razonamientos, por doctrinas, por convicciones, por pensamientos, por creencias que son contrarias a la verdad de Dios y a la verdad de lo que tú eres en Dios. ¿Sí? Y que esos razonamientos y todas esas cosas tienen que ser procesadas. O sea, no puedes participar de la verdad de la vid, por ejemplo, si tú no te ves como parte de la vid. Si tu imagen que tienes de ti mismo, de ti misma, es como un sujeto independiente que no es parte de Dios, que no es parte de Jesús, entonces te ves en la necesidad de procesar tu existencia separado de Él. El problema de eso está en las palabras de Jesús, donde Él dice, separado de mí, nada puedes hacer. ¿Cómo le ganas a eso? ¿Sí? Ahora, Él no está diciendo que no puedes realizar ninguna actividad, sino que nada de lo que hagas va a ser productivo divinamente. Nada divino puedes hacer. Y entonces quiere decir que la única alternativa que tienes es continuar ejerciendo tu existencia humanamente, con las consecuencias de esa existencia humana, que como dijimos la semana pasada, es desgaste, es cansancio, es estrés, es muerte, y se manifiesta en todo tu ser, se manifiesta en tu espíritu, se manifiesta en tu alma y se manifiesta en tu cuerpo físico. Y entonces, la semana pasada fue muy importante en este proceso de comprensión, porque pudimos empezar a entendernos en el proceso de ser traídos a ser uno, o sea, de ser limpiados de todos estos estorbos, de los cuales no te tienes que preocupar. Y quiero empezar allí el día de hoy, porque si empezamos a tratar de crear un catálogo, ¿no? De hacer un diagnóstico, de analizar, bueno, cuántos estorbos traigo yo adentro que me impiden ser uno con Dios, todo lo que va a ocurrir es que te vas a estancar y vas a patinar y a estar frustrado o frustrada tratando de superar cosas, lo cual ya es una acción humana. Por eso el Espíritu Santo hoy nos regresa a Juan capítulo 15, donde Jesús dice, todo pámpano que en mí lleva fruto, mi Padre le limpiará para que lleve más fruto. ¿Sí? Entonces, esto es bien importante porque resuelve el asunto de, bueno, ¿y qué de todo lo que todavía estorba el que la vida de Dios fluya libremente adentro de mí? Pues, dicho en otras palabras, no es nuestro asunto la limpieza, ¿sí? Porque si lo fuera, entonces ya sobre ti, sobre mí estaría la carga de responsabilidad de estar limpios, ¿no? Y eso sería un imposible, porque ¿cómo le haría yo para saber que está mal en mí?
aparte de lo que se manifiesta aquí y allá, ¿verdad? Pero aún así, yo no tengo la capacidad de entender la raíz de eso que está mal en mí, de dónde viene, dónde está anidado, qué engaño está operando, etcétera, etcétera. Y aunque ciertamente en el crecimiento que vamos teniendo en Dios vamos comprendiendo más cosas. Pero tú estás hablando de no todo lo de profundidad, que cuando Dios va enseñándonos todas estas cosas, van saliendo y las vamos tratando en ese momento, pero todo lo demás, Dios tiene su tiempo. Sí. Y mientras vamos recibiendo amor, Él, es que ya no caben unas de las cosas. Exactamente. Entonces, el asunto es que cada uno podamos vernos primeramente en la vid. Si no te ves en la vid, nada de esto funciona. ¿Sí? Y este es el punto fundamental, es asegurar que tienes esto resuelto en tu corazón. Y donde hay asuntos en tu vida donde no operas esta verdad, porque recordemos que se trata de vivirlo, no de saberlo en la cabeza, ¿sí? Entonces, todo donde no vivo el ser parte de la vid es un área de limpieza, ¿sí? Algo estorba el que yo opere como parte de la vid y fluya el fruto de la vid, ¿sí? No es mi fruto, sino es el fruto de Dios, lo cual es su naturaleza y para Él no es ningún problema ser quien Él es todo el tiempo. Pero se trata de que eso que Él es se manifieste en mi vida y en tu vida constantemente. Bueno, ahí estamos, en ese proceso. Entonces, primero es verme ya allí. Si en esa parte todavía hay obstáculos, allí necesito aprender a creerle a Dios. ¿Cómo? Haciéndole responsable de mi limpieza, haciéndole responsable. O sea, tú y yo no somos llamados a batallar con problemas de esta o aquella índole, somos llamados a recibir. Si recuerdan, cuando hablamos en más detalle del pámpano, dijimos, el pámpano recibe, no da a la vid, recibe de la vid. Y porque recibe le salen uvas. ¿Sí? Si el pámpano no recibe, ese pámpano no lleva fruto. Los que reciben en la vid llevan fruto. Pero el que está ministrando o proveyendo el con qué se genere el fruto en el pámpano es la vid. ¿Sí? Entonces, se dan cuenta de la importancia de vernos allí. Si yo me veo allí y vienen estas situaciones a mi vida, ¿no? Personal, de carácter dentro de mi corazón, en mi espíritu, en mi vida del alma, que es pensamientos, sentimientos, etc., en mi vida física, mi cuerpo, o en mi vida activa, que es la parte social, económica, etc. Pero me veo en la vid, no me muevo de allí. ¿Sí? Esta es la gran obra de Dios en ti y en mí, es que ya no nos veamos separados, ¿sí? Que esa parte se concrete en nosotros. Entonces ya no va a haber en mí o en ti este asunto de una vida separada, de una existencia donde yo me vea teniendo que resolver cómo hago algo por mí mismo. ¿Cómo le voy a hacer? Si eso todavía opera en mi cabeza y en mi corazón, porque primero opera en el corazón.
Y acuérdense, si ya no están viviendo eso, acuérdense cómo era, ¿no? Si todavía lo estás viviendo, pues lo tienes clarísimo. Algo sucede y aquí adentro, en el centro de nuestro cuerpo, sentimos un... ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y eso qué es? ¿Sí? Ese sentimiento habla de un engaño que está operando allí. Y tenemos que identificarlo así, como un engaño. Porque Dios me está diciendo algo completamente diferente. Yo soy la vid, mi padre es el labrador y tú eres el pámpano. ¿Le creo? Y todo lo que en mí no le cree, necesito entregárselo. ¿Sí? Es así de sencillo. Es Padre, mira esta reacción que tuve. Esto no fue una reacción de seguridad, no fue una reacción de fe, no fue una reacción de gozo, no fue una reacción de paz, no fue una reacción de verdad, no fue una reacción de bondad. Te puedes ir por toda la lista de lo que es la naturaleza de Dios. Si alguno no tiene claro cuál es esa lista, es Gálatas capítulo 5, donde se describe el fruto del Espíritu. Versículo 22, 23 me parece. Entonces, es así de sencillo. Por eso es que esto se aplica a toda la existencia. ¿Sí? Porque, por ejemplo, estoy leyendo un libro, ¿no? Necesito aprender, no sé, matemáticas. Vamos a usar un ejemplo, ¿no? Que es algo que a mucha gente le causa gastritis y úlceras y jaquecas y demás. Entonces, si yo me siento a leer ese libro con mis recursos humanos, estoy tratando de aprenderme cosas y trabajándolo y estoy operando humanamente. Pero qué diferente si me siento con mi Padre, estoy en la vid, soy un pámpano y se trata de fruto. Esa es mi existencia. Entonces, voy a aprender matemáticas con mi Padre. Y lo que este libro diga, necesito que Él me dé la capacidad. Yo ya no busco capacidad en mí, recibo capacidad divina, ¿sí? Para que su capacidad me dé claridad en lo que voy a leer y en lo que voy a comprender y en lo que voy a hacer. Es un ejemplo que es aplicable a todo lo que tenemos que aprender, ¿no? Y todos los días hay retos de cosas que no sabemos, ¿cierto? O sea, no importa en qué estés, eso no lo entiendo, ¿no? Puedes elegir quedarte sin entendimiento o puedes elegir recibir capacidad de parte de la vid. Soy pámpano, recibo. Y si recibo, sale fruto. ¿Se dan cuenta? Cuestiones económicas, ¿no? Particularmente financieras, porque economía es algo mucho más amplio que sencillamente dinero, pero como hoy la cuestión financiera es una práctica diaria, todos los días tenemos que estar pagando cosas, comprando cosas, ¿no? O tratando de vender cosas para generar ingresos, para que haya flujo, ¿verdad?, de dinero. Entonces, esta es un ejercicio constante en la existencia terrenal. Pero el hecho de que sea una constante no quiere decir que no puede ser vivido divinamente. Y aquí tenemos que tomarnos unos momentos para entender esta vivencia divina en el área financiera. Lo voy a vivir en verdad porque es la única manera de vivir lo divino. O lo voy a vivir en engaño. ¿Cuál es la verdad? Bueno, si no la tengo ya escrita en mi corazón, necesito recibirla. O sea, si cuando tú haces si tienes que hacer la pregunta,
¿qué dice Dios sobre esto? ¿Qué me ha dado mi Padre al respecto? Quiere decir que esa verdad no está escrita en tu corazón todavía. Porque de otra manera fluye instantáneamente, ya nunca se hace la pregunta, eso es natural. Pero si no lo tienes en ti, no hay vergüenza en ello. ¿Sí? Lo que necesitas es recibir verdad. ¿Y quién es el responsable de proveértela? Pues la vid. Todo, por eso es que el Hijo de Dios, la hija de Dios, ya no tiene necesidades. Porque la vid es todo, en Él está todo, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y Él está fluyendo, Jesús está fluyendo todo lo que Él es hacia ti. Pam, pam. ¿Te das cuenta? Él no te está chupando lo que no tienes. Él está dándote lo que Él es. Entonces, si no tengo la verdad correspondiente, estoy usando el ejemplo de finanzas, a mis finanzas en la vida divina, pues no hay cómo fluya. Porque ignoro la verdad que corresponde a esta parte de mi existencia. ¿Me están entendiendo? Entonces, si no hay verdad en mí, ¿qué hay? Hay engaño. ¿Sí? Hay ignorancia y la ignorancia es un estado de engaño. Y por eso es que en Mateo 6, por ejemplo, Jesús habla verdad, ¿no? Él dice, ya no seas como los seres humanos que tienen que preocuparse de qué van a comer, qué van a vestir, dónde van a vivir. Tú eres hijo, eres hija y necesitas considerar, y cuando Jesús te dice considera o te dice escucha, detente a hacerlo. Porque hasta que no eliges permitir que el Espíritu de verdad te explique las cosas, te las haga ver, no se va a escribir en tu corazón esa verdad. Y si no hay verdad, no hay fluir. Este es el meollo de lo que hoy Dios nos trae a la mesa, ¿sí? Es entender, estás en la vid, pero si esa verdad no existe en ti, pues no te ves en la vid. Ok, ahora estamos usando el ejemplo de algo que ocurre todos los días aquí en la tierra en nuestra existencia, dinero. ¿Con qué se pagan las cosas? Bueno, ¿cuál es la verdad? Hablada por nuestro Padre, hablada por nuestro hermano Jesús sobre dinero. Si no hay verdad, no hay fluir. ¿Sí? Porque no lo permito. Y es realmente irónico, ¿no? Que muchas veces nos estamos frustrando en la cuestión financiera por ignorancia nada más. Les he contado y seguramente han escuchado el ejemplo del hombre que compra un boleto de barco para cruzar el océano y era un boleto de todo incluido, ¿no? Pero como él no sabía que era todo incluido, entonces se llevó su itacate y era un viaje de 3 semanas, ¿no? Y ya para la última semana su compañero de camarote regresaba repleto de comida y le contaba de los manjares que habían servido y él comiéndose sus... cuando lo cuentas a americanos les cuentas que comía sus saladitas y su queso, ¿no? Cuando lo cuentas con mexicanos es su tortilla, ¿no? Y su ya toda ¿cómo se dice? Enmohecida, ¿no? Dura, ya iba midiéndose ahí y se le retorcían las tripas, pero pues él decía, es que no tengo con qué. Hasta el día final del viaje que se atreve el amigo le dice, oye, ya estás re mal, mano, vente a comer conmigo,
¿por qué no vienes? Te voy a decir la verdad, es que no traigo con qué. Y su compañero se empieza a carcajear, ¿no? A reír de él, a burlarse de él. Y este se enoja y dice, ¿cómo te vas a burlar? Mira cómo estoy. Es que eres un tonto. Mira tu boleto, todo incluido. Y te has pasado todo el viaje negándote lo que ya era tuyo. Esta es la condición de un hijo, de una hija, que no se sabe en la vida, que no se sabe pámpano, que no entiende qué es eso, que no conoce la verdad de que todo lo que pertenece a la vida y a la piedad ya te ha sido dado por su divino poder. En la ignorancia de esa verdad, en la ignorancia de esto que acabo de citar, está escrito en 2 de Pedro 1, 3 y 4. Efesios capítulo 1 dice que tú y yo hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Ya no queda más bendición que darnos, ya se nos dio. Entonces ya no se trata de pedir bendición, sino de recibir lo que ya se nos dio. Mateo 6, Jesús está hablando, y regresamos allí para hablar de finanzas, donde él dice, mira, un ser humano vive preocupado. ¿Qué va a comer? ¿Qué va a vestir? ¿Dónde va a vivir? ¿Qué va a hacer cuando ya no pueda trabajar? Porque pues, se va a envejecer y va a tener necesidades y necesidades y necesidades. Pero tú no eres así. Tú eres parte de la vid verdadera, no cualquier vid. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vives tu economía en la vid verdadera? La vives como se vive toda la vida divina, dando gracias, recibiendo lo que ya te ha sido provisto. Como han oído en comentarios de Susi y míos, en nuestra vida particular hemos tenido muchos eventos para comprobar esta verdad. Eventos para nosotros macros, ¿no? Donde no se trata nada más de frijoles en la mesa, sino se trata de una empresa con todos sus retos, y etcétera, etcétera. Bueno, en donde vamos caminando en esta verdad particular, entendemos y vemos la diferencia entre recibir o preocuparte. Son las dos opciones. ¿Sí? Entrar en estrés porque quién sabe qué va a pasar. Y hay que echarle ganas, y hay que sudar para ganar, y hay que... Y esto es un ejemplo importante porque el hecho de que todo nos ha sido dado no se traduce en ningún momento a que no estemos activos, que no seamos productivos. Todo lo contrario, un pámpano no es productivo, un pámpano sano es productivo. Pero la diferencia está en que el producto no es su producto, sino es de la vid. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando lo que produces ha salido de la vid, es multiplicado. No opera bajo el régimen de maldición que gobierna las finanzas humanas. Dios describe las finanzas humanas como un saco roto, o una cubeta agujereada, o una cisterna rajada. ¿Sí me explico, verdad? Todo se le sale. Por más que le llenes, no se llena. Y las finanzas divinas las describe como una copa que rebosa, y hablamos de eso la semana pasada. Es inagotable, porque fluye de la vid. Quiere decir que vas a tener una cuenta con
o miles de cuentas con miles de millones de monedas ahí, de pesos, dólares, lo que sea. No, no tiene que decir eso. Puede ser un centavo que es multiplicado. Y muchos pasamos por esas escuelas, ¿sí? Donde vivimos en la multiplicación de nada. Y esa es una escuela importantísima, ¿sí? Donde tú haces tus cuentas y dices, resulta en cero o en negativo, y cómo es que se pagaron las cosas, y cómo es que hubo, y cómo es que hubo para dar, y cómo es que salió para, y cómo, eso es divino, ¿sí? Pero el propósito no es que te salgan úlceras en el proceso, sino es que lo disfrutes, que esta sea tu naturaleza, que ya no haya afán. Como sabemos, la ciencia humana se ocupa de investigar y de medir y de entender qué está pasando aquí y allá. Y una de las cosas que se estudia mucho es las fuentes de los problemas sociales, ¿no? Y una de las mayores fuentes de problemas sociales, por ejemplo, en los matrimonios, es dinero. ¿Por qué? Porque no se satisfacen las necesidades. O hay mucho dinero y también hay pleitos, porque, espérate, yo quiero más de lo que me toca, o etcétera, etcétera. Entonces, este es un punto central de la existencia humana, pero también lo es de la existencia divina. ¿Cómo es eso? ¿A Dios le importa el dinero? A Dios le importas tú. Y Él quiere erradicar de ti la maldición que ha sido el asunto financiero en tu vida. ¿Sí? El que dice, Dios me hizo nacer pobre, maldice a Dios por eso, aunque dice que lo bendiga, pero lo está acusando de injusticia. Y el que dice, Dios me hizo nacer rico, maldice a Dios por eso, porque también practica mal su riqueza. Un ser humano rico necesariamente se ve forzado en la humanidad a pensar diferente que el que nació pobre, a comportarse diferente, a sentirse privilegiado, tararara, y eso le hace ser diferente con los demás. No puede ser divino. Y lo digo con todo respeto. Entonces, de los dos lados es una existencia en maldición. Vamos ahora a hablar de bendición. Si estoy en la vid, necesito que esta parte de mi vida sea regenerada. ¿Sí? Y tengo que entenderme en la naturaleza de Dios, que solo puede ser comprendida en Jesús. Ahora, si quieres ver cómo se ve Jesús a sí mismo, vamos a un versículo en el capítulo 13. Bueno, aquí en el capítulo 15 de Juan, tú puedes ver a Jesús diciendo, yo soy la vid verdadera. O sea, Él se está viendo como, de mí fluye todo, de mí sale todo. Pero veámoslo en Juan capítulo 13, donde Jesús está diciendo, en el versículo 3, nos comparte cómo Él se ve a sí mismo. Y esta escritura o esta verdad que está contenida aquí es corroborada en muchas partes de la escritura respecto a Jesús. Y dice así, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Fíjate cómo se ve Jesús. Cuánto
no tiene. Esto es importante considerarlo, porque Jesús nunca se ve como que, híjole, algún día mi Padre me va a dar, ya me dio 100, pero Él tiene 1,000,000, entonces me falta un montón que me dé. Me lo tengo que ganar. ¿Sí? Él se ve completo. Y en Juan capítulo 1, por ejemplo, dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Juan 17, Jesús dice, Padre, todo lo tuyo es mío y lo mío es tuyo, todo. ¿Qué tal? En Hebreos se nos dice que todo fue creado para Él. Cuando Él dice, yo soy la vid verdadera, está hablando de esa persona. ¿Sí? Completa, absoluta. No hay necesidades, no hay carencias, no hay nada que le haya sido negado. Bueno, ahora tú puedes pensar, híjole, algún día yo voy a ser así. O puedes recibir verdad. Espérate, yo también soy parte de esta vid verdadera, soy pámpano de la vid verdadera. Entonces, si eso soy, esto está hablando de mí. Todo lo que le ha sido dado a Jesús me ha sido dado a mí. ¿Puedes recibir eso? Y ahí yo estoy segurísimo que empiezan choques, ¿no? Internos. Entonces, espérate, tararara, y esas son las cosas que hay que permitirle a Dios derribar. Porque esos pensamientos, argumentos que limitan el flujo de Dios en ti y en mí, impiden que se manifieste el fruto. ¿Hay un fruto en las finanzas? Totalmente. ¿Quiere decir que tienes que ser extremadamente rico como el mundo dice? No. Quiere decir que ya eres absolutamente rico o rica como Dios dice. Y es cuando en el corazón le permites a Dios sacar de ti todo lo humano que es avaricia, idolatría, todo lo que te hace creerte pobre o creerte rico humanamente, etcétera, que puede fluir la abundancia divina. Y a lo que le encanta a nuestro Padre es que su abundancia fluya de la nada. Ejemplos, Jesús dándole de comer a los miles y miles de gentes. ¿De qué? De un lonchecito, de un almuerzo, de un niño. ¿Sí? Los discípulos que no tenían esta verdad operando en ellos, pues alarmados con que Jesús les haya dicho, denle de comer, es como si yo ahorita trajera 200 gentes a la casa y le dijera a Susi, dales de comer. Y ella se pusiera a pensar en lo que tiene en la alacena, en lo que tiene en el refrigerador, y midiera eso, ¿no? Y si se va por allí, entonces, pues no alcanza. Pero si esto fuera algo, este ejemplo que estoy dando, fuera algo que Dios está haciendo, o sea, no lo está haciendo Cristóbal, sino que Dios quiere traer 200 gentes a la casa a comer, y Susi vive eso con su papá, entonces ella va a tomar el puñito de harina, el poquito de aceite, y disfrutar la multiplicación que Abba tiene que hacer, porque es su rollo de él, es su asunto de él. Eso hizo Jesús. Él partió, bendijo, partió y compartió.
Si quieres saber cómo opera la economía de Dios en todo, pero aplícalo al área financiera, es el que es fiel en lo poco, el que aprende a creerle a Dios cuando no hay, y se le ocurre a Dios decir, dáselo a fulano, ponlo aquí, ¿no? Y tú te quedas, ¿cómo? Pero el que se atreve a creérselo y bendice, porque maldecir es decir no tengo, eso es maldición. No puedo, eso es maldición. Si maldición no es que te vaya mal, que te quemes, que esto, que te destruyas, eso también es maldición. Pero maldición es no puedo, no tengo, eso es maldición. ¿Por qué? Porque es contrario a la verdad. A ver, muéstrame a Jesús diciendo no puedo, no tengo. Jesús dice, yo lo tengo todo. Y es obvio que eso es una enorme transformación que nuestro papá tiene que hacer en cada uno de nosotros, para que nos veamos allí, nos sepamos allí. Pero esto es importantísimo, porque si te ves desprovisto o desprovista, te ves en maldición, no en la verdad. Si Jesús te dice, tú eres parte de mí, tú eres el pámpano, es a través de ti que se va a manifestar quién Dios es. Si el Espíritu Santo te dice, Efesios 1, ya estás bendecido con toda bendición, ya no quedó más bendición, toda te la dieron a ti. Si en segunda de Pedro 1 te dice, todo lo que pertenece a la vida y la piedad ya te ha sido dado. Entonces, ¿qué falta? Acuerdo. Que yo esté de acuerdo con Dios. ¿Sabes por qué queremos ver el dinero primero en nuestra cuenta para poder darlo? O la harina, la bodega de harina para poder dar un pan. O sea, la manera en que lo quieras ver. Es porque no queremos ser uno. Dame a mí para que yo dé. Así no funciona uno. ¿Sí? Estoy midiéndome a mí. Mis recursos, mis capacidades, eso ya no es uno, eso ya soy yo, separado de él, no puedo hacer nada. Y es una verdad. Y es un gran reto porque las personas de nosotros que somos hechos como yo, que yo planeo todo, es un reto de veras. Porque al humano, como uno dice, tienes que ver todo y Dios me ha comprobado a mí y no lo he visto. ¿Entiendes? Ha habido cosas que pasan, pero con lo humano no puedo ver cómo mi papá lo hizo. ¿Cómo le hizo? ¿Cómo le hizo? Pero en yo misma me pongo terca y necesito hacer mi plan y ver, ok, necesito mover esto para acá y esto para acá. Lo hago, pero lo puedo hacer con él. Exacto. O sea, no es que no planee, no es que no diga, ok, tengo $100, deja ir a gastarlos, ¿no? Porque lo tengo, por fe voy a hacerlo. Pero es planear con él. ¿Qué voy a hacer con estos $100 y dónde los voy a hacer? ¿Los puedo dar todos? Claro que sí, porque él me dice. Entonces, ¿cómo debemos comprendernos aquí? Es en la vid como parte de todo lo que la vid es y tiene, pero nunca con la capacidad de ir a hacer nosotros algo con lo que es de la vid. A ver si estamos entendiendo esto. O sea, ¿el dinero que hay en mi cuenta es mío o es de la vid? Ah, ¿verdad?
¿Se da cuenta? O sea, ahí es donde empieza a integrarse mi existencia a la vid. Si yo tengo mis posesiones, pues espérate, porque a mí me costó. Y por eso Jesús habló y hemos sido traídos a ir entendiendo qué cosa es negarte a ti mismo. ¿Sí? Negarte a ti mismo es ya no tener nada por tu cuenta, ya no ser nadie por tu cuenta. Por eso Pablo dice, si algo he aprendido es a aborrecer todo lo que yo logré por mis esfuerzos. Todo lo que para mí era ganancia, ahora lo tengo por pérdida. O sea, en lugar de ganar, perdí. ¿Por qué? Porque eso me alejó de participar de la naturaleza de Dios. Entonces, pero si lo que hay en mis manos, en mi cuenta, en mi casa, en lo que ha sido puesto en mis manos, no es mío, es parte de la vid. Entonces a lo mejor hay un centavo en esa cuenta, pero ese centavo está conectado a todo lo que Dios posee. Y si Él dice, dale ese centavo a fulano de tal, ¿sabes qué hago? Se lo doy, pero rapidísimo, porque eso es lo que permite que fluya lo que sale de la vid. Ahora, les digo, no vamos a pedir dinero y no vamos a hacer que prometas y nada, no. Estamos hablando de tu vida con Dios. Tú sé guiado o sé guiada por el Espíritu de Dios en lo que Él te guía. Esa es la manera en que debe operar nuestra vida financiera con Dios. No, en el antiguo pacto había la ordenanza dentro del pueblo de Israel de los pagos específicos que un ser humano tenía que hacer para estar en el pacto económico perteneciente al antiguo pacto con Dios. Sí, porque era muy específico Dios en ese aspecto. Tienes que dar tu diezmo, tus primicias, tus ofrendas, etcétera, etcétera, para estar respetando a Dios en tu vida financiera como ser humano. Pero viene Jesús y ya no se trata de que tú tengas lo tuyo y le des su parte a Dios, sino se trata de que todo tú seas integrado a Dios. Sí, entonces, esto es negarme a mí mismo, es despojarme de todo título de propiedad privada, para que todo lo que esté en mis manos, cuando esté en mis manos, sea de Dios. Y Él tenga absoluto derecho, y créeme que si empiezas a vivir esto, lo vas a vivir, que Él tenga absoluto derecho de disponer de lo suyo, lo cual te incluye a ti. No nada más de labios para afuera, sino en verdad. Esta es una escuela maravillosa. Susi y yo hemos caminado un poco en esta escuela. Seguimos creciendo en ella. Es asombrosa. Y conforme caminas más y más no solo en reconocer, sino en vivir esto, te das cuenta de la abundancia que hay en nuestro papá. Y el hecho de que Él quiere que cada pámpano en la vid sea una fuente de su abundancia. Pero
empezamos a hablar de conflictos, ¿no? Cosas que se contraponen al flujo divino en nuestras vidas, pues este es uno grandote, ¿sí? Donde lo mío es mío y lo tuyo quiero que sea mío también, trono todo. Ejemplo, el joven rico, ¿sí? Y es muy importante lo que Jesús le dijo. ¿Se acuerdan, verdad? Del ejemplo del joven rico que tenía muchas posesiones y era un muchacho devoto, sincero, una linda persona. Jesús lo amó, así dice la escritura. O sea, Jesús lo vio y quería integrarlo a la vida divina. Y el muchacho, y dice el muchacho, ¿cuáles son los mandamientos que tengo que cumplir? Y Jesús se los dice, pues yo lo he cumplido desde niño. Y Jesús le dice, te falta una cosa. Hay un estorbo que tú tienes para que la vida eterna fluya por ti. Y son tus posesiones. Y Jesús no le dijo, dámelas a mí. Jesús le dijo, todo lo que tienes, dáselo a los pobres. Y tú, date a mí. Tú date a mí. Tú ven y sígueme. Y el chico se atoró allí. Dijo, no, esto no. Y casi puedo escuchar su cabeza diciendo, no, yo pensé que Jesús era de Dios, pero no, esto no es de Dios. Y encontró quien le hiciera segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, o sea, todas las notas armónicas que, no hombre, ¿cómo crees está loco ese? Si aquí dice que nada más le des a Dios el diezmo y tú ya lo tienes pagado, esto es tuyo. Pero Jesús está hablando de algo mucho más grande. ¿Sí? Está hablando de, ¿quieres ser parte de mí? Entonces no puedes tú tener autonomía, no puedes tú tener lo tuyo. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5? Que cuando empezó la familia de Dios a crecer, muchos eran guiados a despojarse de todas sus pertenencias, ¿no? Y esta parejita, por tener posición política en el grupo, decidieron apantallar, ¿no? Pues si se trata de eso, pues ok, vendemos las propiedades, nos quedamos con nuestra parte y les decimos que eso fue todo lo que salió y se los entregamos. Y llegaron muy perfumados y seguramente muy vestiditos y todo a entregar, ¿verdad? Para que todo el mundo dijera, wow, mira, Ananías y Zafira también, qué bárbaros, son de los grandes. Y el Espíritu Santo dijo, no estamos jugando. Porque tuvieron oportunidad, ¿ok? De arrepentirse, de decir la verdad, y mintieron a propósito. Y entonces el Espíritu Santo dijo, has mentido al Espíritu Santo. Entonces, esto es importante, muy importante que lo comprendamos, ¿sí? Lo que tienes, ¿de quién es? Yo recuerdo hace unos años, ya tiene un cacho de años, que esa fue una conversación con mi padre. Me dijo, tú siempre me dices que todo esto es mío. Y mi respuesta fue, sí, padre, sí, claro, es tuyo. Entonces me dijo, bueno, entonces,
esto es lo que yo quiero hacer con lo mío, quiero que lo entregues. ¿Te acuerdas? Yo pensé que estaba loquito. Y me tocó vivir esa fe. Y no hay tiempo ni es el momento de contar los detalles de toda esa experiencia, pero me tocó vivir el asunto de, primero fue en mi corazón. Y mi padre me hizo ver avaricia, me hizo ver cosas en mí que no estaban de acuerdo con él, que eran cosas de labios para afuera, pero no eran de mi corazón. Y trabajó en ellas, con amor, con misericordia, con paz, con todo lo que él es, pero me hizo libre. Una vez que yo viví ese proceso, entonces lo segundo era, si esto es tuyo, Padre, necesitas tú hablar con Susi y con mis hijos, porque pues este es su patrimonio, no se trataba de unos cuantos pesos, se trataba de todo lo que yo creía haber logrado en toda mi vida laboral hasta ese momento. Y para mi gran gozo, cuando yo escribí una carta de entrega a la persona que Dios me indicaba, que en mi concepto no era para nada una persona indicada, pero era su indicación. Y me senté con mi familia, mis hijos y mi esposa, y les expliqué lo que Dios me había indicado, lo que yo creía. Y les dije, pero si hacemos esto, ustedes tienen que resolver creerle a Dios, tener su paz, porque esta carta no va a llevar mi firma nada más, va a llevar la firma de todos nosotros. Y fue asombroso que Dios le diera paz a Susi y a nuestros 2 hijos adolescentes. Y se firmó ese documento. Y se entregó todo. Y de ese día al otro día éramos empresarios, teníamos esto y esto y esto y esto, y al otro día no teníamos nada. Y empezó una aventura que sigue dando fruto. ¿Sí? Entonces, como tú seas guiado en tu vida práctica, por favor, no se trata de moldecitos y cajitas y rezos mágicos, no. Se trata de ser guiados por el Espíritu Santo. Lo nuestro fue así y sigue siendo la manera en que, aprender a ser guiados por el Espíritu Santo y vivir eso en fe y hacer responsable a Dios. Y por eso cuando platico a veces con ustedes les digo, hagan a Dios responsable de lo que Él dijo. Porque eso es creerle. Créanme que en el proceso subsecuente tuvimos muchas oportunidades para decirle, tú dijiste. Ahora muéstranos tus razones. Y no era que comprendiéramos. De hecho, les comento esto. En aquellos años no entendíamos nada de la adopción, no entendíamos nada de ser parte de la vid. Era casi como lo que le pasó a Abraham, ¿no? Que Dios se le aparece y le dice, sal de tu tierra y tu parentela, y él decide creerle a Dios, porque Dios le dio la fe para creerle. Entonces, es muy importante que cada uno tengamos claridad en este aspecto. Ser parte de la vid en la práctica quiere decir que ya no haya nada que no sea de la vid en nosotros. ¿Sí? Y por las razones que Dios tiene, hoy nos puso a hablar en el ejemplo o en la aplicación financiera, ¿no? Él sabe, conoce tu vida, sabe quién va a escuchar esto, por qué lo está dando así.
Pero la importancia de esto es que podamos ver que esta misma verdad se aplica a todo. No solo estamos hablando de la cuestión de dinero, pero el enfoque hoy es en esa área de tu vida. ¿Quieres que fluya la riqueza divina? Necesitas primero entender que no puede haber maldición allí. ¿Sí? Y todo lo que tú digas que es tuyo y no has entregado para que sea de la vid, pues es un bien. No es un bien, es un mal. No sé si me explico. O sea, lo que tú tienes que defender, lo que tú tienes que cuidar, lo que tú tienes que, etcétera, eso no es de Dios. Pues sí, pues tú tienes que ver cómo le haces. Pero si te has entregado para ser hecho hijo o hija de Dios, entonces esta es una de las áreas y pasos donde tenemos que venir a saber, Padre, yo soy tuyo, todo es tuyo. Eso es lo que veo en Jesús. Yo soy tuyo, tú eres mío. Y vivir el proceso con Dios para que Él te limpie de todo lo que está conectado, porque es cuando nos es requerido que salen todos los alambres y cables y reatas y anclas y raíces que están conectadas, ¿no? Es que si me quedo sin eso, ¿qué voy a hacer? Pues eso es un indicador de que mi corazón está confiando en esas cosas, no está realmente descansando en quién mi Padre es y quién yo soy en la vida. Y esto es un proceso necesario, ¿sí? De otra forma, seguimos siendo vulnerables y encadenados a la existencia humana. Bueno, ¿qué comentarios, preguntas, testimonios alguien quiere hacer el día de hoy al respecto? Betty, por favor. Pues la verdad es que está impactante todo esto y Dios nos está hablando específicamente en ese asunto. Pues he estado viviendo también cosas, pues difíciles, pero al mismo tiempo el Señor en esta área específica financiera me está hablando de que suelta, 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 no te preocupes, yo tengo cuidado de todo, tú suelta, ¿no? Pues yo estaba acostumbrada con mi hermana pues dar todo, pero pues ahorita pues ahora qué, ¿verdad? Y entonces ahorita el Señor me está llevando a un entendimiento de lo que es estar, como dijiste, pegado a la vida, conocer quién es Él. Y ayer vino a comer una amiga y pues hablando de cosas de dinero y demás, me decía, no le des a fulanita porque pues no lo regresa y es bien coda y demás, ¿no? Y yo le dije, mira, a mí sí me está diciendo mi papá que dé, no te preocupes si me lo regresa o no, porque mi papá es un Dios dador y él dice da, y dice y da y se te dará, y medida buena, apretada y remecida te van a dar. Así que no importa, tú sigue dando, ¿no? Y se me quedaba viendo como diciendo, pues estás tocadiscos, ¿no? Le dije, no te preocupes si la gente es coda o no te quiere dar o te dice, no, pues eso no puedo, lo que sea, porque si tú das, el Señor te lo va a regresar de la manera en la que menos te imaginas, ahí es donde viene. Entonces, detalles como de esos, Dios me está llevando a vivir y estoy súper contenta de ver su gracia y su amor para conmigo. Qué bueno, Betty. Es una gran escuela, porque en la existencia humana el peso, el significado de posesiones es absoluto, ¿sí? Y por eso es que Jesús habló las palabras, la vida del hombre no consiste en la cantidad de bienes que posee. ¿Por qué dijo eso? Porque el ser humano, su vida sí consiste de eso. Pero para los hijos no consiste de eso,
Si entras ahorita aquí en la tierra, el otro día estaba yo viajando y entramos a una ciudad grande y la persona que iba conmigo comentaba sobre la ciudad y yo también iba pensando, pero lo que me mostraba mi padre era todas estas propiedades están a título de personas, entidades, gobiernos y todo. Pero me decía el Espíritu Santo, la Escritura, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Sí? El título de propiedad que rebasa y supera a todos es el suyo. Y ese Señor es mi papá. ¿Sí? Y entonces estoy en el proceso de saberme parte de Él, no de ser su heredero en términos humanos. Cuando se muera mi jefecito, a ver qué me deja, ¿no? Este papá no muere, ¿sí? Es al revés, es cuando yo le permita a Él integrarme, hacerme uno con Él, voy a poder disfrutar de todo lo que Él es y de todo lo que Él tiene. Y entonces lo que quiero es que Él erradique de mi ser todo lo que adentro de mí todavía se pueda oponer a esa realidad. Y por eso es que es indispensable el proceso del despojamiento de todo lo que me tiene a mí amarrado. ¿Sí? No quiere decir que todos tenemos que quedarnos sin nada para poder vivir las lecciones. Algunos somos más cabezones, yo entre ellos, y tenemos que vivir cosas muy, muy, muy gruesas, como decimos, para comprobar y al final de cuentas llegar a creerle. Otros son mucho más sencillos de corazón, le toman la palabra a Dios y empiezan a fluir abundancia y qué bonito. Cualquiera que sea el camino que te toque a ti cursar con Abba, lo importante es que resuelvas hacerlo. ¿Sí? Y ya no le des lugar en tu corazón a vivir fuera de esta realidad. Él es fiel siempre y no hay manera de que sea infiel. Ahora, de lo que nos está hablando es de ir más allá, de estar provistos, ¿sí? Para permitirle a Él cumplir las cosas que Él tiene preparadas con nosotros en todas las áreas. Hoy, obviamente, hemos enfocado el asunto económico. Entonces, por eso decíamos, si lo que está en mis manos es mío, pues entonces, o yo lo interpreto como Dios me lo dio a mí, hay una separación entre Él y yo. Pero si recibo la verdad de que soy parte de la vid que Jesús es, y entiendo que no puedo tener cosas yo que sean mías, sino que todo lo que soy y está en mis manos es de mi Padre. Y entonces aprendo a permitirle a Él hacer conmigo lo que ha destinado con sus cosas, incluyéndome a mí. Esta es la manera correcta para vivir lo que cada hijo o hija de Dios debemos experimentar. Y entonces el propósito por el cual se nos confían bienes se cumple, ¿sí? Y la justicia de Dios se cumple. Por eso Jesús dice, no busques tener cosas tú, busca el reino de Dios y su justicia. Lo demás te es añadido, conforme tu corazón, tu enfoque está en que la justicia de Dios sea realizada, no solo en nuestra vida, sino en la de cada ser humano.
Y es hermoso, ¿no? El testimonio de la fidelidad de Dios con cada uno de nosotros. Estoy seguro que si tomáramos el tiempo de escuchar a cada persona reunida, ¿ha sido Dios fiel contigo? ¿Cómo lo sabes? Nos van a contar historias muy, muy bonitas, muy importantes, en diferentes maneras, en diferentes situaciones. Y está siendo fiel y va a seguir siendo fiel. Ahora, la invitación de Dios es, bueno, si me he comprobado a tu vida siendo fiel, ¿estás dispuesto o dispuesta a ir más allá de sencillamente recibir mi fidelidad para vivir conmigo lo que yo tengo preparado para tu vida? Porque ahí está la plenitud de Dios en nosotros. Muy bien, vamos a dar gracias por lo que hemos escuchado y vamos a continuar escuchando al Espíritu Santo durante la semana para que esto se vuelva una vivencia eterna. No. Sí, Magnolia, adelante, por favor, comente. Una pregunta. Yo lo que he sabido que el diezmo o la ofrenda se deposita en la iglesia, porque yo he escuchado a personas que dicen, no, yo no doy eso en la iglesia. Yo mejor prefiero dárselo a lugares donde voy, donde hay albergues, donde hay cosas así. Y prefiero mejor hacerlo así que darlo a una iglesia. Entonces, ¿cuál es lo correcto en este caso? Es una magnífica pregunta, pero vamos a ir a oír a Dios hablarnos, ¿sí? En 1 Corintios 16, el Espíritu Santo instruye y dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Bueno, no propongas por tu cuenta, sino escucha a Dios y deja que Él te guíe, ¿sí? En cada cosa, porque, repito, en el antiguo pacto, los seres humanos tenían que designar un porcentaje de sus ingresos a Dios, que era el diezmo, más las ofrendas, más las primicias, etc., más los proyectos especiales como cuando construyeron el templo y la gente dio y todo eso. En el nuevo pacto, todo lo que está en nuestras manos es de Dios. O sea, yo hoy me desayuné un pancito de Dios, un cafecito que es de Dios, unos mangos que cortó Susi que son de Dios. ¿Sí? No tengo nada mío. Todo es suyo. Y entonces vivo siendo guiado en cómo Él quiere usar sus finanzas. A mí me conviene mucho más vivir sus finanzas que las mías. Cada vez que yo he querido construir mis finanzas, cometo unos errorzotes que resultan en problemas. Y lo que quiero ahora es vivir sus finanzas en su dirección. Y entonces, la única respuesta correcta es, porque si regresamos a como era antes, regresamos al asunto de, bueno, ya le di su parte a Dios y ahora yo tengo la mía. Y ahora yo tengo que administrar esto que es mío. Y eso es precisamente donde está el problema. ¿Sí? Es el 100%. El 100% es de nuestro Padre. Él lo pone en tus manos para que le permitas guiarte en cómo Él quiere utilizar esos fondos. Y entonces eso incluye lo que Él quiere dar a la tesorería de la congregación a la que vamos, claro, pero hay que ser guiados por Él. Incluye qué quiere hacer mañana en el autobús o en la calle conforme vas pasando y Él te guía a una persona que a lo mejor no está pidiendo limosna. A mí me ha sucedido, ¿no? Que mi padre me dice, ve con esa persona y dale tal cantidad. ¿Qué hago? ¿Lo cuestiono? ¿Me apeno? ¿O le creo? O si lo tienes por porcentajes, ya dices el porcentaje y ahora como entonces ya no puedes ser libre
en dar eso a esa persona que te está dando, que te está diciendo el Espíritu Santo, porque ya diste tu porcentaje, ¿no? O sea, si estás por medidas, ya no puedes bendecir porque estás limitado a poner tanto. Entonces, no es de él. Entonces, ¿no? Bueno, Lo eso hermoso es cuando... para mí supongamos, pues el diezmo, es importante darlo. Y al ayudar a alguien fuera, pues es una bendición, ¿no? Porque el dar sin esperar nada a cambio, sino darlo porque Dios me lo pone en mi corazón, darlo, ¿sí? Pero claro de que para mí es importante porque yo también llegué a tener muchas dudas por situaciones que no me parecían. En algunas ocasiones no diezmaba yo, ¿sí? Entonces decía yo, bueno, ¿esto qué? ¿Cómo? Me cuestionaba yo misma, ¿sí? Entonces, esta amiguita cuando me dijo eso, no, mira, yo ya ni voy a la iglesia ni hago porque no me gustó tal cosa, yo lo que hago, que voy a albergues, apoyo albergues, ayudo allí, preparo desayunos, llevo, ayudo, voy, porque pues se basó siempre en ver las acciones del ser humano, ¿sí? Entonces, en mi caso, para mí ha sido una bendición todo esto, aprender a que Dios esté en mí, que Dios vive conmigo. Entonces, pues para mí es muy importante seguir el orden de lo que Dios me enseña a través de su palabra. Por eso era esta pregunta, que para mí es muy importante. Sí, pues camina en esa fe y el Espíritu Santo va a continuar guiando cada decisión si se lo permitimos. Y esa es la parte crítica, ¿sí? Porque si hacemos cosas por costumbre, ya no es del Espíritu. Si hacemos cosas, ¿se acuerdan del fariseo que se paró ante Dios? Jesús habló de él, dijo, parte de su justicia propia era, pago mis diezmos, doy mis ofrendas, hago, pero era dándole él a Dios de lo que él tenía, en lugar de vivir en el fluir de la vida que estamos aprendiendo, ¿sí? Y entonces, como usted dice, para mí esto lo tengo en mi corazón como importante, hágalo, porque eso es lo que Dios está guiando a su vida, hágalo, y hágalo en fe, y, y en esta comunión que estamos aprendiendo, nunca va a haber confusión ni duda en cuanto a lo que el Espíritu Santo nos va guiando a cada uno a vivir. Y nunca se va a salir de lo que la Escritura es tampoco. Por eso es muy, muy seguro. La vida guiada por Dios es una vida absolutamente segura. En el ejemplo que nos da, cuando una persona dice, yo ya no doy por esto o aquello, no está diciendo, no doy porque el Espíritu Santo me dijo que no dé. Está diciendo porque no me gustó, porque no estoy de acuerdo. Es el problema de cuando es mi dinero, yo hago con mi dinero lo que yo quiero. Cuando en realidad soy de Dios y todo lo que Él pone en mis manos sigue siendo suyo, entonces no tengo derecho de disponer de su dinero. Necesito que Él me guíe cada vez en todo. Eso es la vida en la vida. No puedo yo hacer por mi cuenta. Necesito ser guiado. Y cuando soy guiado, eso está respaldado por Dios porque es suyo. Yo soy suyo y todo lo que Él pone en mis manos es suyo. Es diferente. Muy bien, muy bien. Muy bien, mis hermanos y hermanas. Vamos a dar gracias. Susi. Gracias, Señor, por este tiempo, por entender que lo que es tuyo del Señor es algo, una unidad, una cosa juntos. Entonces, gracias por eso, Señor, y por entender cómo estamos conectados. Y gracias por todas las mamás, las que han tenido hijos y los que no, que son bendecidas hoy. Gracias porque el tener hijos espirituales y saber
el amor que conecta, que tiene con un hijo que es de la vientre o de no, Señor, sino que espiritual, es tan grande y tan bonito saber. Gracias, Señor, por este día y la celebración de cada mamá y cada mujer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendiciones a todos. Les amamos.